La energía ingresa por toda esta área y sale por la otra área. Y pasa por este espesor, el espesor de la pared. El espesor de la pared C, A es el área, K la conductividad térmica del sólido. Y ahí no vamos a olvidar por un momento de los fluidos que están a ambos lados. Y me voy a enfocar solamente en la temperatura en esta cara y la temperatura en esta otra cara. La temperatura en esta cara es alta y la temperatura en esta otra cara es baja. La energía fluye de este lado caliente a este lado frío. El mecanismo de transferencia de calor es por conducción. Y la ecuación, bueno, es esta que está aquí. En esta ecuación, cuando dice delta, este delta no se está refiriendo a la clásica variación. Es decir, nosotros sabemos que cuando hay este operador delta, ¿no? Delta, significa el valor final menos el valor inicial. Ese es un delta, es una variación. Lo final menos lo inicial. Entonces, si fuese así, tendría que ser la temperatura fría, que es el que está en el punto final, menos la temperatura caliente que está en el punto inicial, ¿no? Porque este punto es el inicio y este es el final, ¿no? De la coordenada X. El delta sería negativo, pues, ¿no? Y flujo de calor negativo. Aquí hay un problema, no. Aquí, en este caso, al menos lo que estamos viendo ahora, este delta no se refiere a final menos inicial, sino se refiere a la temperatura del punto caliente menos la temperatura del punto frío. Este es mayor que este, por lo tanto sale positivo y el flujo de calor positivo va en esta dirección. Este sistema lo voy a poner así, miren. Esto representa esta área que está aquí, el área caliente. ¿Okay? Toda esta área que está acá, que está a una sola temperatura, la temperatura caliente. Y esta que está acá representa el área que está a este otro lado, que está a una temperatura fría. La energía fluye del lado caliente al lado frío a través del sólido. La energía fluye del lado caliente al lado frío a través del sólido. Y ese sólido genera una resistencia. El mecanismo es por conducción. ¿Cuál es la ecuación que gobierna este fenómeno? Una ecuación simplificada, ¿no? De este mecanismo de transmisión de calor. Aquí está. Q punto, flujo de calor, energía por unidad de tiempo, es igual al área, ahí está el área, supone que debe ser la misma, obviamente. El espesor, que es la distancia entre área y área, conductividad y la variación de temperatura, ¿no? Temperatura caliente menos temperatura fría. Esta ecuación que está acá, también la puedo escribir así, miren. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Ahí está delta T, ahí está la conductividad, solamente que aquí he agregado una variable llamada S. ¿Y qué cosa sería S? El área de transferencia entre el espesor del medio. Este es un parámetro de forma. ¿De forma de qué? Del medio. El medio, no me refiero al medio en el sentido de que está en la mitad, sino el medio como la sustancia que está entre las dos superficies, la caliente y la fría, es el medio, tiene una forma. Y en este caso, ¿qué forma tiene? Es una forma rectangular. Bueno, ya. Para este tipo de forma, esta de acá, este parámetro vale área sobre espesor. El área de esta superficie entre el espesor que separa. Ambas ecuaciones son la misma. Pero ¿qué pasaría si ahora, bajo esta idea, yo lo plasmo ahora de la siguiente forma? Mira. Imagine usted que tiene un objeto o una tubería, puede ser, que está a una temperatura. Su superficie está a una temperatura caliente. Y este objeto caliente o esta tubería, porque está circulando algo caliente y por lo tanto la pared también está caliente, está dentro de un medio sólido. Está enterrada. Imaginen que ese material verde es arena, tierra, y la tubería está enterrada. Y por encima tenemos un fluido frío, puede ser aire. De tal manera que usted dice, la superficie de este tubo se encuentra a una temperatura alta y la superficie de este medio sólido, o sea, la superficie del suelo aquí, de la tierra, se encuentra a una temperatura que, si usted quiere, podría decir que es la misma temperatura que el aire que está acá arriba, ya si quiere. Debería haber un flujo de calor.
desde la superficie del tubo caliente hacia la superficie del medio que está en contacto con el fluido frío. Y ese medio, la arena, la tierra si quiere, ofrece resistencia a ese flujo de calor. Pregunta, ¿acaso esto que estoy describiendo acá no es igual que esto, o al menos parecido? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo puedo calcular este flujo de calor que se está perdiendo desde la superficie de este objeto caliente hacia esta superficie fría? Bueno, puedes usar esta ecuación que está aquí. El delta T, pues sería la diferencia de temperaturas caliente menos frío. K sería la conductividad térmica del medio, en este caso si es arena o si es tierra, bueno, la tierra. Y el problema solo sería ese. Cuando estábamos en este caso entre el flujo de calor entre dos placas o dos superficies de la misma área, esta S era igual al área sobre el espesor o la separación. Pero aquí, esto no es una placa, es un tubo, es un cilindro. En estos casos, este parámetro de forma S es igual a esto, a 2pi por la longitud del tubo o del cilindro entre el logaritmo natural de 4 veces el espesor. ¿Pero quién es el espesor aquí? 4 veces la distancia que hay desde la superficie del suelo hasta la superficie del material o del tubo. Ese es E. Sobre el diámetro del tubo. Este parámetro de forma, usted debe utilizarlo si desea utilizarlo, siempre y cuando esta distancia, la distancia desde la superficie caliente a la superficie fría, o sea, el espesor, es mayor a 1,5 veces el diámetro del tubo. Si este diámetro, vamos a suponer que mide 10 centímetros, entonces este espesor, esta altura, esta profundidad si quieren, debería ser por lo menos 15 centímetros, por lo menos, si es más mejor. Correcto. Y además, la longitud del tubo debería ser mucho mayor que el diámetro. Es decir, si el diámetro del tubo mide 10 centímetros, pues la longitud del tubo debería ser por lo menos, pues no sé, más de 1 metro, ¿no? Unos 15 metros, 20 metros. Una longitud mucho mayor que el diámetro del tubo. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces usted puede utilizar esta ecuación que está aquí, utilizando este parámetro de forma, para poder calcular cuánta energía perdería el tubo, con este cilindro o este tubo caliente hacia una superficie fría. Porque alguien podría decir por ahí, oiga, si tenemos una tubería que está transportando vapor y lo tenemos que trasladar 100 metros, como el caso que hemos visto, ¿por qué mejor, en vez de gastar aislante, porque como el tubo está al aire libre y el aire está a 15 grados, y por eso que se va a enfriar el vapor, ¿por qué mejor no lo enterramos? Y así lo alejamos del aire frío, ¿no? Puede ser una buena idea, enterrarlo y que la tierra sirva como aislante. Lo metemos a 1 metro de profundidad por una zanja y por ahí ponemos el tubo, lo tapamos y listo. Y tenemos un aislante natural. Podría ser. En ese caso habría que analizarlo. Y usted tendría que primero determinar la conductividad térmica de la tierra, ¿no? Que está de la tierra que tiene ahí. Porque no todas las tierras son iguales, ¿no? Hay terrenos que tienen diferentes composiciones y por lo tanto diferentes propiedades. Entonces habría que hacer simplemente sacar un poco de muestra y mandarlo al laboratorio para que determinen la conductividad térmica de ese suelo. Y ya con ese valor usted podría reemplazarlo aquí en la ecuación y esto solamente son dimensiones. A qué profundidad lo piensa enterrar y puede usted hacer su cálculo para ver si efectivamente la tierra que tiene o el suelo que tiene, la inversa de este término que está aquí con verde, vendría a ser la resistencia, pues, ¿no? Ahora también tenga cuidado en esto, que una cosa es un suelo seco y otra cosa es un suelo húmedo. La conductividad térmica no es la misma. Ahora, cuando digo un suelo húmedo, no estoy hablando pues de lodo, pues, ¿no? Eso no, lodo no. Un suelo húmedo. El suelo
no es seco completamente, ¿no? Si usted, bueno, quien tiene chakra sabe, o quien le gusta la naturaleza, sabe que hay humedad en el suelo. Poca, mucha, moderada, pero hay humedad. Entonces, eso también es importante. Cuando uno determina la conducta, o averigua, quiere saber cuál es la conductividad del suelo, habría que preguntarse, bueno, ya está en el suelo de tales características, pero con poca humedad, baja humedad. Veamos esta otra situación, mire, que tiene dos tuberías y por una está circulando un fluido caliente y por otro un fluido frío. Y esas tuberías están separadas, pero inmersas en un medio sólido. Ya, si quiere, para hacerlo simple, ambas tuberías están enterradas. Cada tubería no está aislada, pues, ¿no? Sino puede perder y ganar energía. Entonces, seguramente va a producirse esto. Va a haber un flujo de calor desde la tubería caliente hacia la tubería fría. Y el medio, el suelo, va a ofrecer resistencia a ese flujo de calor. En ese caso, usted también puede utilizar esta ecuación que está acá, pero el parámetro de forma S debe ser determinado de esta manera. Fíjense que ahí aparece la longitud del tubo. Se entiende que ambos tubos tienen la misma longitud. Este E es el espesor, o sea, la distancia que hay entre tubo y tubo, y los diámetros de cada tubo, donde D1 es el diámetro del tubo caliente y D2 es el diámetro del tubo frío. Este parámetro de forma usted lo puede utilizar bastante bien si es que la longitud del tubo, de los tubos, es mucho mayor que el diámetro de los tubos y del espesor, ¿no? O sea, de la separación. Si la separación vamos a suponer que sea, no sé, de medio metro, entonces la longitud de los tubos debería ser, pues, un valor bien grande, ¿no? Unos 10 metros, 20 metros. Mientras más largo, mejor. Solo en ese caso puede utilizar eso. Si no es así, ya habría que buscar otras opciones. Aquí tenemos otro caso donde también podríamos aplicar esto. Un cilindro que pasa una tubería, un fluido caliente, que está dentro de un medio y que en ambos lados, o sea, mejor dicho, el medio tiene cierto espesor y hay un fluido frío en ambos lados. No solamente véalo usted como que si lo estuviese viendo de frente, también puede imaginar que lo está viendo desde arriba, ¿eh? El tubo está caliente y el medio, o perdón, el fluido que está junto al medio sólido está frío, ¿no? Bueno, en este caso va a haber un flujo de calor pues en ambas direcciones, ¿no? Hacia ambos lados. El parámetro de forma S se calcula de esta manera. Igual, L es la longitud del tubo, D es el diámetro, ¿no? Y esto debe ser siempre y cuando este E viene a ser la distancia que hay desde el centro del tubo hacia la superficie, ¿no? Se entiende que el tubo está en el centro, pues, ¿no? Esta distancia tiene que ser mayor a la mitad del diámetro, por lo menos. Pero hay otras posibles situaciones de esferas calientes, de discos calientes, de ductos de sección cuadrada, de una tubería dentro de otra tubería, o sea, dos tubos concéntricos, pero donde uno no está en el centro, sino está un poquito más, no en el centro, sino a un costado.